Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar, vamos a empezar orando este día jueves que vamos a tener nuestra enseñanza. Padre, te damos gracias a esta hora porque tu misericordia está sobre nuestras vidas, porque no nos dejas, no nos has abandonado, sino que al contrario, Señor, tú estás con nosotros. Padre, queremos disponer nuestro corazón para recibir de ti. Señor, que quites todo estorbo para escuchar tu palabra, pero también queremos orar por aquellos que están pasando alguna necesidad. Señor, que tú seas propicio. Señor, aquellos que están enfermos, tú puedas poner tu mano de salud. Aquellos que están deprimidos, aquellos que se sienten fracasados, aquellos que no le hayan una razón por qué o no ven esa claridad en sus vidas. Señor, que tú puedas fortalecer sus corazones. Y aquellos que tienen necesidad, Señor, que están pasando por alguna escasez, que tú puedas dar la provisión necesaria para sus vidas. Padre, gracias una vez más por ser fiel a nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Este día vamos a continuar el tema que hemos estado desarrollando y es de Deuteronomio 16. El jueves pasado vimos la enseñanza de la Pascua, ¿verdad? Que era la celebración de que el Señor sacó o redimió de la esclavitud a los israelitas, y que Pascua significa que pasó por alto. ¿Por qué? Porque murieron los primogénitos de Egipto, pero no murieron los primogénitos ni del ganado de Israel, porque las puertas estaban marcadas con sangre. Entonces hoy vemos la fiesta de Pentecostés y de los tabernáculos. Hermanos, es necesario aprender de la palabra del Señor y saber qué había ahí. Entonces quiero pedirle que me acompañe a Deuteronomio 16, del 9 al 12. Deuteronomio 16, del 9 al 12. Y vamos a saber qué significa Pentecostés, qué se celebraba, que hay una, y vamos a verlo más adelante, hay una diferencia entre lo que conocemos como la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés a el día de Pentecostés que se menciona allá en Hechos. Son dos cosas muy diferentes, pero para poder entender esto, ¿verdad? Porque muchas personas cuando oyen el día de Pentecostés solo lo relacionan a Hechos, pero había una celebración. Y dice Deuteronomio 6, del 19 al 12. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a cortar las 7 semanas. La hoz es algo parecido como servía para cortar el trigo desde abajo, y la hoz es como un cuchillo pero curvo, ¿verdad? Como una media luna, y con eso se ayudaba a cortar. Sigamos. 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria. Oiga, voy a repetir este versículo 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. Y oiga lo que dice aquí. De la abundancia voluntaria de tus manos será lo que dieres. De la abundancia voluntaria de tus manos será lo que dieres. Pero después dice, según Jehová tu Dios, oiga,
según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Vemos que siempre el Señor fiscalizaba lo que se le daba, porque se iba a dar, pero dice, según lo que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. Cuando da la viuda, amén, versus los demás, no vemos ahí que el Señor estaba fiscalizando cuántos estaba dando. La viuda dio el 100%. Entonces el Señor siempre está pendiente de lo que damos, de todo lo que damos. No solo estoy hablando de lo material. Oiga, no solo estoy hablando de lo material. El Señor a cuántos de nosotros nos ha dado muchas bendiciones y lo que muchas veces le traemos como adoración es muy poco. Amén. Por eso, a eso me refiero. Dice el versículo 11, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en las ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el hogar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Entonces, hablando de la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, es la segunda en el calendario religioso de Israel. Segunda, pero recuerde que primero se tenía que dar la de las Pascuas y de los panes sin levadura. En esta fiesta aparece con otros nombres en el Antiguo Testamento. La fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias. Son varios nombres que tenía esta fiesta. Entonces, el nombre de fiesta de las semanas lo acabamos de leer aquí en Deuteronomio 16:10, pero también en el 16:2, y sacrificará la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habitare allí su nombre. Entonces, el nombre de la fiesta de las semanas se refiere al hecho de que era conmemorada 7 semanas o 50 días después de la cosecha del trigo. Recuerde esto, la fiesta de la Pascua se celebraba cuando el grano había madurado. Amén. Todo está relacionado. Estas eran unas fiestas de agradecimiento al Señor por todo lo que Él había hecho. Se le consideraba esta una fiesta agrícola. Oiga, pero no se adoraba a la tierra, no se adoraba al grano, no se adoraba como le decíamos, como veíamos el jueves pasado en la Pascua, de que había que hacer el sacrificio al atardecer. No se adoraba al sol, no se adoraba a la luna, se adoraba a Dios por la abundancia, versus las celebraciones que se hacían a Acera por la fertilidad de la tierra. Quiere decir que los pueblos paganos, porque Satanás es el imitador de todo, amén, es el imitador de todo para confundir, para engañar. Los paganos adoraban al sol o a la luna, a la tierra por la fertilidad. Ellos adoraban a sus dioses por lo que, según ellos, sus dioses les daban. Pero aquí vemos que la adoración era para el Señor por lo que el Señor daba. Oiga, cuando leemos ahí dice, vas a dar de la abundancia, ¿pero de qué? De lo que yo te bendije. Entonces, la palabra Pentecostés significa quincuagésimo o 50. Pentecostés significa quincuagésimo. Entonces, por cuanto Pentecostés era una fiesta agrícola, Éxodo 23:16
Éxodo 23, 16. 23, 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, permítame, que se me perdió esto. Creo que, perdón, estoy leyendo 21, 16. Perdón, Éxodo 23, 16. Perdón. Éxodo 23, 16. Ya decía yo porque no pegaba a lo que estaba diciendo versus lo que está. Éxodo 23, 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos del campo. Entonces, la fiesta de la Pascua se daba cuando el grano ya estaba maduro y se recogía. Entonces, cuando se terminaba de recoger, o desde el momento que se ponían, se contaban 50 días. Y fiesta de la cosecha o fiesta de las primicias, según Números 28. Números 28. Oiga, fiesta de la cosecha o de las primicias. Números 28, 26. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa vocación. Ninguna obra de siervo haréis. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que tenía diferentes nombres. La fiesta de las semanas, porque se contaban 7 semanas más un día. 7 por 7 son 49 días, más un día dan 50. Pentecostés, 50 o quincuagésimo. También lo leímos en Éxodo 23, 16, la fiesta de la cosecha, de lo que el Señor había dado, o la fiesta de las primicias, porque se daba gracias de lo primero que se había recogido. Entonces, los israelitas, oiga, otra vez, ofrecían a Jehová una ofrenda. ¿De qué? De la primicia de la cosecha. Se hacían panes hechos con el nuevo trigo. Entonces, era ocupando el trigo de la primicia. Todo tenía un porqué. Porque lo primero que se recogía era ofrecido al Señor. Es muy importante las primicias en nuestras vidas. Levíticos 23, 17. Levíticos 23, 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de la efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Oiga, de vuestras habitaciones. Mire qué interesante, de vuestras habitaciones. ¿De dónde debe salir ahora nuestra ofrenda para el Señor? De nuestras almas, del interior de nuestras vidas. Oiga, de vuestras habitaciones. Entonces, ¿qué le ofrecemos al Señor? ¿Qué ofrenda le traemos? ¿Le traemos de lo que nos sobra o le traemos de lo interior de nuestras vidas? Entonces, volviendo y siguiendo con el tema, la fiesta de Pentecostés estaba relacionada con la de la Pascua y la de los panes sin levadura, porque la celebración, jueves pasado explicaba, ¿verdad? Que era el día 10 se tomaba
al cordero o al animal que se iba a ofrecer, y se hacía el día 14. Y al día siguiente se empezaba a comer los panes sin levadura por 7 días. Entonces, la celebración de Pentecostés empezaba en el día después de la gran asamblea mencionada ahí en Deuteronomio 16:8. 16:8 dice: 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Entonces, la misma asamblea, mire qué interesante, ¿verdad? Era un proceso, era un tiempo de celebración. La misma asamblea que servía de clausura para la fiesta de los panes sin levadura, daba inicio a ¿qué día? A la celebración o la fiesta de Pentecostés. Por esta razón, el nombre griego de la fiesta es Pentecostés, 50, quincuagésimo. Entonces, la fiesta de Pentecostés tenía lugar 50 días después de la conclusión de la celebración de los panes sin levadura o panes áncimos, o sea, el día después del séptimo sábado. Este era el primer día de la semana, nuestro domingo, y era un día de descanso. Entonces, el día de Pentecostés, oiga, el día de Pentecostés era un día de descanso. Se le llamaba la fiesta de Pentecostés, pero estaba el día de Pentecostés, que era la culminación de esos 50 días en los cuales se había estado recogiendo la cosecha. Y era un día de descanso, y era un día en el cual se presentaba delante del Señor. Entonces, hay algo muy importante. En este día se convocaba una asamblea sagrada y ningún israelita podía hacer trabajo laboral. ¿Por qué razón? Porque era una celebración general. Todos tenían que estar allí. Todos. No se podía quedar nadie. Fíjese que según la ley mosaica, todo varón israelita tenía que presentarse delante de Jehová en el día de Pentecostés para presentar su ofrenda. Hablaba de los varones. Y esta ofrenda era presentada a Dios en gratitud por la abundante cosecha. Mire, el Señor siempre que da algo, lo da en abundancia. Y la evidencia visible, esa abundante cosecha era la evidencia visible de la bendición de Jehová. Eso lo leímos en el versículo 10. Deuteronomio 16:10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. Mire, aquí tenía que suceder algo, oiga. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. En el caso de ellos era algo material, la abundancia. ¿Sí? En el caso de ellos era de algo material, la abundancia con la cual tenían que dar. Ahora, usted y yo presentamos ofrenda de olor grato y fragante al Señor. Esa ofrenda que le damos, que es nuestra vida, nuestra adoración, la oración, un cántico nuevo, de todo, una expresión que debe ser nuestra vida, ¿de dónde viene? De la abundancia espiritual que debería o debemos de tener como creyentes. Y ese es el problema muchas veces, que nuestra adoración al Señor es muy baja porque buscamos más la abundancia material que la abundancia espiritual. Hay algo
también importante, y es que la Pentecostés era una ocasión de júbilo en Israel, porque en esta ocasión el pueblo, oiga, en esta ocasión el pueblo celebraba las bendiciones que Jehová había dado a la comunidad. Era una celebración en la cual se reunía el pueblo de Israel y se tenían que presentar por familias, pero al final era una celebración por las bendiciones que Dios le había dado a la comunidad, a la nación, al pueblo. Amén. Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, deberíamos de reunirnos agradeciendo como iglesia, como comunidad, las bendiciones que a todo Dios nos ha dado. Porque lo que hemos estudiado en estos capítulos de Deuteronomio, usted recuerde que la promesa del Señor fue para todos. Te voy a bendecir muy, muy bien para que no hayan pobres. ¿Y por qué habían pobres? Por la desobediencia, por el pecado. Si habían pobres en Israel, era por el pecado y la desobediencia. Porque hay pobres en el cuerpo de Cristo. Porque hay pobres espiritualmente dentro de la iglesia. Bueno, hay pobres por la desobediencia, por el pecado. Entonces, esta fiesta era una ocasión de gran júbilo, porque todos ese día estaban llevando algo o parte de lo que el Señor les había dado. El día que nos reunimos como iglesia es el día que todos deberíamos de traer de la abundancia de lo que el Señor nos ha dado. Y también traemos parte de la abundancia de lo que prosperamos en la semana. Oiga lo que el Señor dice, ¿verdad? Hasta decía ahí. Pero lo que traemos a su altar, a su presencia, es de ambas cosas. Pero lo más importante que es lo espiritual. Entonces, la demostración del favor divino era la cosecha abundante. La demostración que usted y yo hoy hacemos delante del Señor es de la cosecha abundante. Pero ¿de qué estoy hablando? De lo misericordioso que el Señor ha sido conmigo esta semana. Si yo estoy el domingo es cuando yo me presento delante del Señor con mi familia y digo, Señor, vengo agradecido porque esta semana nos guardaste, nos cubriste, nos dices salud, nos dices bendición, nos dices provisión, nos dices de todo. Y hoy nuevamente como familia nos presentamos delante de ti. ¿Cómo nos presentamos delante de Él? Entonces, la fiesta era una celebración comunitaria porque toda la familia se congregaba en el santuario para la celebración de la fiesta de la cosecha. Toda la familia. 11. Y te alegrarás delante de Dios, tú. Y déjeme decirle algo, porque después dice, tu hijo, tu hija. Para mí en este tú va incluida la esposa. Es decir, como matrimonio, como una sola carne. Oiga, porque cualquiera puede decir, pero ¿por qué no menciona a la mujer o la está haciendo a un lado? No, oiga, dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, y después dice, tu hijo, tu hija. Porque ¿con quién es una sola carne? Con el esposo y la esposa. Después dice, tú, tu hijo, tu hija. Después dice, tu siervo, tu sierva. Y añade, el levita que habitar en tus ciudades y también el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre.
Entonces, además de todas las personas pobres de la comunidad, todas las personas pobres, oiga, mire qué bonito esto, ¿verdad? Todas las personas pobres de la comunidad eran invitadas para participar de la celebración. Aquellos que no habían tenido algo porque eran pobres y no podían, eran invitados, no se quedaban afuera. Porque Dios había bendecido tanto que debía de alcanzar para todos. El levita, porque el levita no trabajaba, el levita era el que ministraba, eran los sacerdotes en aquellas regiones. El levita, y también se incluía al extranjero o al forastero que habitaba con ellos. El huérfano, al que no tenía padre o el que no tenía familia para presentarse allí y celebrar. Las viudas, que no tenían alguien que las soportara económicamente. ¿Por qué? Porque todos eran invitados en esta celebración del pueblo de Israel, como pueblo redimido de la esclavitud en Egipto. Otra vez, ¿por qué se eran las fiestas? Para recordar que el Señor había redimido de la esclavitud de Egipto. Allá no tenían tierras, no tenían cosechas para ellos, y aquí sí. Entonces, por tal razón, el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de ayudar a las personas pobres y a las necesitadas que vivían en Israel. Nosotros también tenemos la responsabilidad de ayudar, ¿verdad?, a aquellos necesitados. No solo económicamente, también espiritualmente. Debemos de velar por ellos. Orar. Hay mucha gente que no necesita lo económico, pero sí necesita que haya alguien que interceda por ellos, que ore por ellos, que los bendiga. Entonces, versículo 12. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Yo me hubiera puesto, mejor dicho, y acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Guardarás y cumplirás estos estatutos. Entonces, la referencia a la redención de Israel de la esclavitud egipcia sirve para enseñar una vez más que Dios se ocupa por la miseria de las personas indigentes y que Él suple para las necesidades de sus hijos. El Señor siempre está pendiente de aquellos que no tienen nada y que Él siempre suple las necesidades de sus hijos. Amén. Es muy importante. ¿Por qué? Porque mira cuánta persona pobre económicamente se le ayuda. Y lo digo por experiencia, no por otra cosa, y es triste esto que le voy a decir. Muchas veces aquí la iglesia del pastor Don tenían un banco de comida y lo tuvieron por muchos años, no sé si 15 o 16 años. Y una vez él decide ya no más dar comida, se daba una vez al mes y era comida gratis. Y no crea que era algo sencillo, era algo pues por lo menos para 15 días, dependiendo, ¿verdad? Y una vez cuando se termina yo le pregunto a él, le digo, Pastor Don, ¿por qué cancelar el banco de comida? Porque aquí es común que muchas iglesias o lugares los hagan. Y me dice, las personas solo quieren la comida, pero no quieren a Dios. Hemos regalado durante 15 años o 16 años y la gente no ha venido ni vendrán a los servicios. No quieren de Dios, quieren lo material. Y eso es una verdad y es muy triste. Ahora, ¿cuántos tienen lo material pero no tienen lo espiritual? Hay muchas personas que usted no les puede ayudar en lo material porque no necesitan. Entonces, oremos por ellos, intercedamos por ellos. Como le decía hace un momento, la fiesta
de Pentecostés se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 2, pero aquí vamos a hacer una diferencia. Vamos a decir el día de Pentecostés. Hechos 2. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día 50 o el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 20. Siempre de Hechos. No, perdón, Hechos 20, 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y Primera de Corintios 16, 8, que es, solo estoy hablando de las veces que se menciona, ¿verdad? Para conocimiento, 16, 8. Primera de Corintios 16, 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Ahora, le dije que uno de los significados es el de las primicias, ¿verdad? La fiesta de las primicias. Fíjese que el día de Pentecostés, como leemos en Hechos 2:1, fue cuando vino la llenura del Señor sobre aquellos que estaban reunidos. Fueron los primeros en hablar en lenguas y fueron los primeros en los cuales el Espíritu Santo vino a estar dentro de ellos. Entonces, estos fueron la primicia de de lo que hoy usted y yo podemos vivir o disfrutar, que es tener al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso tal vez solo para poder poner un poquito más aclaración, lo que estamos viendo en Deuteronomio es la fiesta de Pentecostés, que eran los 50 días, y el día de Pentecostés, que es cuando vino esa primicia en aquellos que estaban unánimes juntos. Amén. Sobre el cual se llenó en cada uno, vino la llenura del Señor. Ahí fue cuando se dieron las lenguas, en cuando estos recibieron poder, y es donde viene esto de los dones del Espíritu Santo. Dice el versículo 4 de Hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Amén. Entonces es muy, muy importante esto. ¿Por qué? Porque en este día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre este grupo de creyentes que estaban en Jerusalén y los llenó de poder. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio de Cristo a los judíos y a los gentiles. Amén. Hubo una primicia también allí. Y que el Señor pueda dar esa manifestación en nuestras vidas, muy importante. Ahora, volvamos a Deuteronomio, y esto fue la fiesta de Pentecostés, o de las semanas, o de la cosecha, o de la primicia, para tener una idea de qué se hacía, por qué se hacía. Y quédese con esto, que usted y yo debemos de que cuando vengamos donde el Señor, venir agradecidos por lo que Él nos dio en toda la semana. Ahora, la fiesta de los tabernáculos es la segunda fiesta que vamos a ver hoy. Eso está en Deuteronomio 16, del 13 al 15. 16, del 13 al 15. La fiesta de los tabernáculos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de lagar. Y te alegrarás solemnes, tú,
tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Amén. Entonces vamos a ver por qué razón se daba esta fiesta de los tabernáculos. Entonces, la de los tabernáculos, que en hebreos es Sukkot, S-U-K-K-O-T, era la tercera fiesta más importante que se celebraba anualmente en el calendario religioso de Israel. Cada israelita tenía que participar de esta fiesta. No había ninguna excepción. Vamos a buscar Éxodo 23 como referencia para que veamos de dónde es que viene establecido. Recuerda que en Éxodo y en Levítico el Señor da leyes, y aquí en algunos casos hay una reformulación, algún cambio, o algo que se le añadía. Éxodo 23, 14 y 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y empieza, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv. Lo vimos el jueves pasado, que Aviv era allá entre marzo y abril, en el tiempo de la primavera, el inicio de la primavera, y también le expliqué otras cosas que ha copiado el paganismo, etc. Entonces, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Amén. Entonces ahí vemos que todo israelita tenía que participar en las fiestas para el Señor. Esta fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. Oiga, otra vez, 7 días. Según Levíticos 23, 24, volvamos otra vez a Levíticos 23 y versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, según el calendario que el Señor les había dado, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, según Levíticos 23, 24 que acabamos de leer, la fiesta tenía su comienzo en el día 15 del séptimo mes. Amén. El de Tishri es el mes, Tishri, que era entre septiembre y octubre, y duraba hasta el día 22. Empezaba el 15 y culminaba el día 22. Entonces, la fiesta de Pentecostés marcaba el principio de la cosecha, y la fiesta de los tabernáculos celebraba la conclusión del año agrícola. Repito otra vez, la fiesta de Pentecostés marcaba el principio de la cosecha. ¿Por qué? Porque al terminar la fiesta de los panes sin levadura, se empezaba a contar el primer día de los 50, el primer día de la cosecha. Amén. Para que no nos confundamos. Entonces, todo estaba unido. Voy a hacer una pausa. Estaba la fiesta, una pausa, no la Pascua, una pausa. Estaba la fiesta de la Pascua,
y la fiesta de los panes sin levadura era unida. Y cuando terminaba la fiesta de los panes sin levadura, desde ahí se empezaba a contar 50 días, que esto daba al término de la celebración la fiesta o el día de Costés, que era cuando terminaba los 50 días de se había recogido y se presentaba esta ofrenda. Entonces, la fiesta de Pentecostés marcaba el principio de la cosecha, el primer día, uno, ¿verdad? Y la fiesta de los tabernáculos celebraba la conclusión del año agrícola. Amén. Amén. Entonces, estas tres fiestas o cuatro venían seguidas. Amén. Venían en correlación. Entonces, en ella, el pueblo terminaba de recoger la cosecha de los productos del campo. La era, es decir, donde se recogía el grano, y el agar, de la uva, el agar viene de lo de la uva, donde se machacaba la uva para que saliera el jugo de la uva, o lo que nosotros conocemos como el vino no fermentado, indicaba la totalidad de la cosecha de los productos del campo, o sea, la cosecha del trigo, la cebada y de los frutos, la vid. Entonces, todo esto estaba marcado. ¿Por qué? Porque era una celebración agrícola. Repito otra vez, no se adoraba a la tierra, no se adoraba al grano, no se adoraba a la vid, no se adoraba al sol, se adoraba al Señor por haber provisto, por haber dado abundancia o la provisión que se necesitaba para el pueblo. Esa es la razón. Ahora, ¿a qué viene esto de la fiesta de los tabernáculos? Bueno, mire qué interesante. Durante la fiesta de los tabernáculos, las familias israelitas vivían por 7 días en cabañas de ramas y hojas de árboles. Quiere decir que no vivían en sus casas, en sus hogares. ¿Por qué? Porque era para enseñarle a las futuras generaciones que Israel vivió en cabañas durante los años de peregrinación en el desierto. Que no se les olvidara cómo habían vivido, dónde habían vivido, que vivieron en el desierto. Entonces, una vez al año, durante 7 días, tenían que vivir en cabañas. ¿Hechas de qué? De ramas y hojas de árboles, para que no se les olvidara lo que habían vivido en el desierto. Esa peregrinación difícil, dura, sí, pero también que eran libres. ¿Dónde está esto? Bueno, Levíticos 23, 42 y 43. Repito otra vez, Levíticos 23, 42 y 43. Dice, en tabernáculos habitaréis 7 días. Y oiga esto, todo natural de Israel habitará en los tabernáculos. Todo natural de Israel. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Repito el 43. Para que sepan vuestros descendientes, vuestros hijos, vuestros nietos, todos, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Y también Nehemías 8, Nehemías 8,
14 y 17. 14 y 17, o al 17. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en las fiestas solemnes del mes séptimo del Tishri, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades, por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Oiga qué interesante. Está diciendo esto en Nehemías, que cuando Israel entró a Canaán, no hicieron esta celebración. No quisieron dejar la comodidad de sus hogares por 7 días, ni quisieron enseñarle a sus descendientes. Lo repito otra vez. Mire, Nehemías 8:17. Y toda la congregación que volvió ¿de qué? De la cautividad. El Señor tuvo que llevarlos a una cautividad para que vinieran e hicieran caso de celebrar esta fiesta de los tabernáculos. Oiga, y toda la congregación que volvió de la cautividad, ¿cómo no? ¿Cómo no iban a hacer eso si habían estado cautivos? Hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Entonces, en Levítico se afirma que la fiesta de los tabernáculos era una fiesta agrícola y provee una razón histórica para su celebración. Entonces, era para terminar el tiempo de la cosecha. Uno marcaba el inicio, y cuando se presentaba delante del Señor el día de Pentecostés, ese día se presentaba la primicia, se hacía pan y se presentaba la primicia. Amén. Y con la de los tabernáculos se cerraba el ciclo de la cosecha o el año agrícola. Pero era para recordar que habían vivido en tabernáculos en el desierto, que el Señor los había mantenido ahí. Amén. Y muchas veces nosotros no queremos salir de nuestra comodidad, y una comodidad espiritual. Miren, hermanos, estamos en un tiempo en el cual a muchas personas no quieren aprender de la palabra del Señor, no quieren crecer, no quieren comprometerse. ¿Por qué? Porque en tener mayor conocimiento es tener mayor compromiso. Y a estos que dice Nehemías, tuvieron que pasar por una cautividad para hacer esto. Amén. El primero y el octavo día de la fiesta de los tabernáculos eran declarados días de asamblea sagrada, y se prohibía trabajar en estos días. Así como la fiesta de Pentecostés, toda la comunidad estaba invitada para celebrar la fiesta, inclusive las personas pobres de Israel, todos aquellos, porque así lo dice Deuteronomio 16:14. Fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Entonces, durante la fiesta de los tabernáculos, el primer día de la fiesta, oiga, y aquí viene lo interesante, no solo era el hecho de salirse de la casa,
hacer una enramada, un tabernáculo y vivir fuera de la casa, sino que durante la fiesta de los tabernáculos, en el primer día de la fiesta, el primer día que se salía, la ley era leída. ¿Cuándo es que a Israel se le dio la ley? En el desierto. ¿Y cómo vivían en el desierto? En tabernáculos de ramas. Era un recordatorio anual de la ley. Era un recordatorio anual, hermanos, de lo que el Señor pedía. Mire, si usted ve tanto ¿cómo se llama? La fiesta de los tabernáculos. Empecemos. La fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, de los tabernáculos y de Pentecostés. Si usted se da cuenta, en todos ellos eran cosas que el pueblo tenía que hacer. Y cuando se da ya el día de Pentecostés, ya en el Nuevo Testamento, donde viene la llenura del Señor, ahora allí ya no se hizo nada, sino que ahora fue el Señor que dio, que nos ha dado a nosotros. En estas fiestas el pueblo tenía que dar, hacer. Y ahora usted y yo no tenemos que hacer nada. Al contrario, el Señor nos ha dado a nosotros y por eso nosotros deberíamos de darle de lo que Él nos da. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya tenemos espíritu. Que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, oiga, qué interesante esto. Era el día que se leía la ley. Era leer lo que el Señor quería para cada uno del pueblo. Según el libro de Deuteronomios, de versículos 31 del 10 al 13, la lectura de la ley era hecha cada 7 años, probablemente en una ceremonia celebrando la renovación del pacto. Pero el primer día de la fiesta, la ley era leída. Amén. La ley era leída. Así que yo espero que podamos comprender, ¿verdad? Esto de ¿cuál es la razón? ¿Por qué está? Recuerde que lo que se escribió en el antiguo es como figura hoy, ¿verdad? Para nuestras vidas. Hoy usted y yo no tenemos que hacer peregrinaciones. Hoy tenemos al Señor con nosotros. Usted y yo no tenemos que hacer nada porque ya lo hizo Él todo. Usted y yo no, hoy dependemos del Señor. Lo único que tenemos que hacer es hacer su voluntad. Amén. ¿Por qué? Porque ahora tenemos de su espíritu y Él es el que nos guía y nosotros debemos de hacerle obediencia. Y veamos por qué razón se daba esto de la peregrinación anual. Para ir concluyendo, 16, Deuteronomio 16, versículos 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Amén. Cada uno. Entonces, estos 2 versículos sirven como una conclusión de las ordenanzas que enseñan cómo observar las 3 fiestas anuales. E introduce otra ordenanza obligando a todos los varones israelitas a aparecer delante de Jehová en el santuario central 3 veces cada año. Entonces, la ordenanza de aparecer delante de Jehová implica que cada israelita debía hacer una peregrinación anual al santuario de Jehová durante la fiesta de Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Amén.
las tres diferentes. La Pascua para recordar de que el Señor los había sacado de Egipto, de la redención o que los había redimido. La segunda era para presentar de la abundancia que el Señor les había dado. Y la tercera era para recordarles cómo vivieron en el desierto y cómo el Señor los sostuvo, en el cual era leída la ley. Entonces, la ordenanza de aparecer era de estas tres, ¿verdad? Entonces, la ordenanza o la ordenación de peregrinación anual al santuario de Jehová, en Éxodo 23, 17 y 34, 23, solo incluía a los varones. Oiga, ahí el mandato era solo para los varones, allá en Éxodo. Pero aquí en Deuteronomio hay una reformulación de la ley. Amén. Recuerde que aquí en Deuteronomio se reformuló la ley. Y en este incluía o incluye a toda la familia, incluso las mujeres. Y la reformulación aparece en los versículos 14 y 15. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Entonces, ello refleja su deseo de incluir a las mujeres israelitas como participantes integrales de la adoración de Jehová. Quiere decir que aquí es todos. Allá en Éxodo era una obligación, una obligación solo para los hombres. Pero ahora aquí, esta invitación u ordenanza era para toda la familia, incluyendo a las mujeres. Dice, a tu hijo, a tu hija, a tu siervo, a tus siervos, etc. Entonces, pero hay algo muy interesante, ninguna persona podía venir a la casa de Jehová con las manos vacías. Las 3 fiestas presentaban la ocasión propia para cada Israel, los diezmos y los sacrificios a Jehová. La ofrenda tenía que ser presentada en el templo, en el lugar donde Jehová había manifestado su nombre, en el lugar que él había escogido para ser adorado. Y para concluir, la presentación de los diezmos y de las ofrendas era la ocasión en que Israel declaraba públicamente que Jehová era la fuente de toda bendición y de toda abundancia. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. Hoy vimos 2 celebraciones más. Y en todas vemos que el Señor es el que siempre da. Entonces, usted y yo no tenemos excusa de no traer nada ante su altar. Oiga, no solo estoy hablando de dinero, sino estamos hablando también de aquella adoración que Él debe de recibir. Porque muchos podemos traer de lo material, pero el Señor también está esperando. Porque traer una ofrenda o un don, Él está esperando la rendición de nuestras vidas, pero también está esperando la adoración que como hijos debemos de darle a Él. Entonces, cada domingo, porque muchos solo los domingos se reúnen, cada domingo que nos reunimos o vamos a la iglesia, debemos de agradecerle al Señor por todas las bendiciones que nos dio en la semana. Si usted tuvo salud, si su esposa, sus hijos tuvo salud, fue una bendición muy grande. Si usted durante toda la semana tuvo techo, es una bendición muy grande. Si usted tuvo alimento, es una bendición muy grande, etcétera. Si el Señor proveyó para que usted pagara todo lo que usted tenía que pagar, ha sido una provisión. El aire que tenemos es una provisión del Señor. Entonces, cada día que nos reunimos,
deberíamos de traer una ofrenda de labios, de corazón, delante del Señor, según lo que Él nos bendijo en la semana. Si usted no trae nada, si usted se reúne el día que hay un servicio y usted no trae nada, usted está cometiendo un grave error. Porque el Señor le dio bendición en la semana y así debería de ser su agradecimiento. Así como estos hombres lo hacían de una forma física, nosotros deberíamos de hacerlo de una forma espiritual. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido, Señor, aprender de tu palabra. Gracias porque eres fiel, eres grande y eres misericordioso. Y que, Señor, podamos aprender de todo lo que en ella hay para poder tener una vida espiritual mejor. Que podamos ser agradecidos contigo en todo el tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.